Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Viper el Erizo. Ya me deben de conocer por el video anterior. Sí, ya sé. Ya sé. Ya sé que había dicho en el anterior video que iba a hablar acerca sobre temas relacionados con mis cómics, el cómic de mi amigo, que por si no han visto su canal, les recomiendo que lo vean, está muy entretenido. Pero teniendo en consideración que todavía no ha tenido suficiente avance este proyecto que tenemos él y yo, pues me vi a la tarea de cambiar de tema mientras tanto para que no se vuelva obsoleto este canal, que no se quede estancado, ¿ok? Ok. Pues mientras pensaba en un tema en que platicar estos últimos días, he estado viendo un par de cosas en internet. Entre ellas he estado viendo un par de quejas sobre ciertas adaptaciones que son o no son como quieren los fans, ¿ok? Yo tengo mi cierta opinión sobre las adaptaciones. En el video de hoy será hablar sobre las adaptaciones y cómo creo que se debería hacer. Ante todo esto va bajo mi criterio. Así que esto no es un video diciendo de cómo deben ser las cosas, sino cómo veo yo las cosas, ¿ok? Ok, bien. Primero hay que describir todo. ¿Qué es una adaptación? Según internet, una adaptación es un conjunto de cambios que se da a una cierta franquicia, novela o etcétera, a un medio distinto para cierto público. ¿Qué quiere decir? Una adaptación viene siendo una creación de algo que ya existe, pero que se le pueden cambiar ciertas cosas para otro tipo de público al que va dirigido. Bien, normalmente las adaptaciones que yo suelo ver suelen cambiar la historia, los personajes o el entorno en el que viven ellos. Hasta ahí no hay ningún problema, siempre y cuando siempre se mantenga cierto nivel en el que sabes que estás viendo la misma saga. Ahora, si bien está bien cambiar ciertos puntos acerca de una adaptación, es bien sabido que a veces no se puede romper esta regla, porque cuando terminas haciendo trabajos muy ajenos al contenido original, entonces el resultado termina siendo algo un poco pobre o un poco diferente a lo que uno está acostumbrado, ¿verdad? Constantemente yo he estado viendo que hay ciertas adaptaciones que no reciben cierto gusto por algunos fans. Luego hay unas que son muy infravaloradas, hay otras que se les alaba demasiado para lo que son, o hay unas que dividen tanto las opiniones que los dejan realmente muy mal estas sagas. El caso más reciente es de la película que obviamente está haciendo tendencia en estos años, la cual es Five Nights at Freddy's, la película. Esta película tiene ciertos puntos algo diferentes a lo que acostumbra el videojuego. Por ejemplo, la sinopsis de la trama es diferente al supuesto lore que se suele dar en los juegos. Lore que por cierto no entiendo nada, pero pues Five Nights at Freddy's. Desde que salió la película yo la vi, tengo mi cierta opinión sobre ella, no sé si la diré después, pero en fin. He notado que esta película se ha dividido en varias partes porque hay algunos fans que si bien les gustó la película, hay otros que se quejan mucho sobre ciertos factores. El punto clave es que hay algunos fans que les molesta que hay algunas sagas que realmente no copian el lore como a ellos les gustaría, o el mundo en el que ellos suelen acostumbrarse. Cosa que me parece un poquito injustificada. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta el significado que expliqué hace un momento, me parece algo ignorante el hecho de que quieran forzar a una empresa, sea cual sea, a copiar el mismo contenido de un producto cuando están haciendo una adaptación. Normalmente hay cómics, historias o fanfics que hacen los mismos fans. Cuando alguien publica en YouTube, Facebook o cualquier red social cualquier tipo de cómic o historia, existen muchos fans que inmediato empiezan a llenar de hate estas ciertas publicaciones, con respecto a que el contenido que crearon no es similar a lo que tienen acostumbrados. Se me apagó la compu. Ya está. Normalmente se ponen más exigentes cuando hablan sobre ciertas historias de algunos personajes, sobre qué hacen o no hacen o cómo terminaron o no. A mi parecer, esto es un poco exagerado, puesto que cuando es una adaptación no está ligada a estar copiando las historias del contenido original. Puede ser opcional, pero realmente no es una obligación copiarla. Realmente el punto fuerte de una adaptación
simplemente es darte una historia nueva acerca del contenido que estás viendo. Y a mí me parece que es un poquito irrespetuoso el estar criticando de una forma muy agresiva o muy cruel a algunos contenidos que solo quieren mostrarte un nuevo entorno de cómo ven las cosas en ciertas sagas o contenidos. Por lo general, a mí me parece que si se copia exactamente como es una historia, no suele tener exactamente algún tipo de originalidad a la hora de mostrar material nuevo. Y ese es el problema que tiene todo el mundo. Normalmente los fans es lo que les gusta, que todo se respete tal cual y como es para siempre. Y de hecho hasta se contradicen, puesto que hay ciertas veces que ellos mismos se quejan de que todo sigue siendo exactamente igual. Si bien es cierto que hay algunos contenidos que lo hacen exactamente igual tal cual se escribe, a mí me parece que hacer las cosas exactamente igual no es algo muy disfrutable, la verdad. ¿Por qué? En los videojuegos hay un problema excesivamente grande con respecto a las adaptaciones, ya que existen muchas historias que normalmente son criticadas porque no copian el juego en el apartado jugable. ¿A qué me refiero? Yo en su día estoy planeando algunos proyectos relacionados con la franquicia de Sonic el Hedgehog, y entre esas ideas tengo pensado usar al personaje de Sonic X, que es una creepypasta que se hizo muy conocida por aquellos años del 2012, más o menos. Pues aparte de ella está Magisonic, el cual se trata de un easter egg que salió en Sonic CD en su día. O sea, es una cosa bien spooky que salió, que yo me enteré, pero de eso. El caso es que a mí se me ocurrió juntar ambas versiones y crear una especie de combinación para que fuera una referencia, ¿ok? Bien. Un tiempo después se me ocurrió publicar mi idea en un grupo de Sonic. Hubo muchos comentarios donde se me criticaba porque Magisonic y Sonic X al parecer eran dos personajes totalmente diferentes. A pesar de que yo intenté explicarles que realmente yo era consciente de que no eran el mismo personaje. Simplemente que yo estaba haciendo mi versión. Pero aún así hubo mucha gente que no entendió eso. Ahora, saliendo un poquito de mí, un ejemplo un poquito más llamativo que me inspiró a hacer este video fue la película de Five Nights at Freddy's, de la cual mencioné hace un momento. Bien. La trama en sí es un poquito extraña, pero a mí me sirvió. Me entretuvo y me parece una buena película. Es solo que los fans de ese fandom se quejaron porque resulta que desean ver al guardia de seguridad estar sentado unas 6 horas vigilando a las cámaras esperando a los animatrónicos. Cosa que a mí no. No. O sea, se imaginan literalmente una película de una o quién sabe, hora y media de un güey sentado en medio vigilando a 4 robots que sí, quieras o no, dan un poco de miedo. Pero al final de cuentas solo lo verías sentado a él hasta que den las 6 de la mañana. A mí no se me haría entretenido, la verdad. Ahora, la película de Mario. Esta película, a pesar de que tuvo ciertas polémicas, realmente la mayoría de fandom le encantó. Pero precisamente el problema es por qué le encantó. Porque la película, a mi parecer, estuvo demasiado llena de puro fanservice. Es decir, la trama fue algo rápida y se centraron más en llenarlo de puras referencias para que los fans estuvieran a gusto. Y si bien a mí también me gustaron ver ciertas referencias, me parece que se pudo haber hecho mucho más por la historia. Pero aún así a los fans les gustó porque realmente están demostrando lo que dije antes, que les gusta más cuando todo se mantiene tal cual y como eso, se centran más en el juego como ellos están acostumbrados. El único caso de una película de videojuegos que yo alcancé a notar que sí hubo un poco de libertad creativa fue en la saga de Sonic. Y no es porque yo sea fan de Sonic, yo nada más estoy diciendo. No soy un fan, se los juro. En fin. La película de Sonic presenta un universo diferente al que están acostumbrados en la franquicia de Sonic el Erizo, mostrando a Sonic en el mundo humano, donde es un tipo de extraterrestre que viene desde otro mundo, además de convivir con 2 personas humanas y enfrentarse al Dr. Robotnik desde otro punto de vista. A mi parecer, fue lo más cercano que tuve a una buena adaptación para mi gusto, puesto que esta vez no se dedicaba exactamente a imitar el ambiente de los videojuegos. Si bien hubo unas referencias, no trataron de centrarse en eso, trataron de centrarse en su película, ya que su idea no pretendía ser una hora de referencias de Sonic, simplemente querían hacer una historia usando al personaje de Sonic, y realmente así es como yo veo una adaptación. Las adaptaciones en general tienen que ser historias
creadas de algunos personajes que existan. Si bien es válido calcar la historia del contenido original, no es necesariamente una obligación para una adaptación, y bajo mi criterio, pienso que los fans tienen que entender que los creadores solo quieren hacer una historia diferente, tal vez usando a ciertos personajes de una saga que les pareció interesante, empezar de ahí para hacer sus propias creaciones. Y realmente yo siento que no debería haber tanto odio por ciertas adaptaciones que a la gente no les gusta, puesto que cuando uno se lo pone a pensar, no es el contenido original. Así que en cierta parte, sea buena o mala adaptación, de todas formas no importa porque no es el contenido realmente canon. Porque por lo general es un contenido aparte del contenido original. No sé si me estoy dando a entender, yo creo que ya hasta los hice bolas, pero es que es un tema realmente difícil de entender, ¿me entienden? Ya me hice bolas yo solito. Conclusión, nunca se debe criticar a una adaptación porque no copie el material original, puesto que para eso no es lo que sirve una adaptación, simplemente se utilizan a los personajes de cierta saga para hacer un nuevo contenido, tenga que ver con el material original o no. Pero en fin, pues este video solo fue para mostrar cómo veo yo una adaptación. Cualquier adaptación es válida, siempre y cuando no se separe del material original. Pero en fin, espero que este segundo video les haya gustado. Y ya sé, después voy a subir los videos de Hyper Bandicoot de mi amigo. Y también voy a subir mis propios proyectos. Mayormente voy a estar explicando sobre qué tratan. Algunas veces con spoilers y otras sin spoilers. ¿Quedó claro? ¿No? Pues ya lo dije, así que... Pero solo quería hablar de este tema porque me pareció un tema un poquito importante hablar y decir cómo vi yo las cosas. Que ojito, a lo mejor me enredé mucho en este tema y me han de haber entendido como un 60-50%, pero si ya a futuro mejoro mi contenido, pues a lo mejor lo resubo con una opinión más completa o más trabajada, ¿ok? Solo fue como para decir. Está de más decir que si mi opinión no fue de tu agrado, no pasa nada. Porque a final de cuentas, yo no estoy diciendo cómo son las cosas. Solo estoy diciendo cómo yo veo las cosas. ¿Ok? Ok. Pero bueno, de mi parte sería todo. Espero traerles un próximo video la próxima semana. Y sin más, nos vemos. Ay, con estas adaptaciones.